Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase que se refiere a las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que promueven las reacciones químicas. En general son proteínas, pero hay algunos ejemplos de moléculas de RNA, de ARN, que funcionan como enzimas. Las enzimas tienen tres características principales, que es su gran poder catalítico, su especificidad y que su actividad puede ser regulada. Las enzimas aceleran las reacciones enormemente. De hecho, si no existieran las enzimas, hay reacciones químicas que no podrían ocurrir en tiempos perceptibles. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica, que es una enzima que realiza el intercambio de dióxido de carbono gaseoso a anhídrido carbónico, aumenta la velocidad de esta reacción química 10 millones de veces. O sea, la reacción catalizada por la enzima ocurre 10 millones de veces más rápido que, que la reacción sin la actividad enzimática. Las enzimas son altamente específicas, tanto en cuanto a la reacción que catalizan como en relación a su sustrato. Las enzimas catalizan una reacción o un grupo de reacciones muy relacionadas entre sí. No generan productos secundarios, a diferencia de lo que ocurre en las reacciones no catalizadas por enzimas. En cuanto a la especificidad por su sustrato, esta es altísima y a veces absoluta. Por ejemplo, las enzimas proteolíticas son las encargadas de romper los péptidos, entre ellas se encuentran las enzimas digestivas, por ejemplo. Y de acuerdo al tipo de enzima, varía su especificidad por el sustrato. Por ejemplo, la trombina realiza la hidrólisis, el corte de la unión arginina-glicina, o sea, la unión entre el aminoácido arginina y glicina, pero solo en secuencias peptídicas determinadas. La tripsina, en cambio, realiza la ruptura del enlace peptídico en el lado carboxilo de lisina o arginina. Y esta gran especificidad que tienen las enzimas se debe a la precisa interacción que ocurre entre el sustrato y la enzima. Y esa precisión es el resultado de la estructura tridimensional de la enzima. Ya vamos a ir dentro de un rato un poco más sobre este tema de la especificidad, la estereoespecificidad de una enzima. La tercera característica que comentamos acerca de las enzimas es que su actividad se puede regular. Y en este sentido hay múltiples mecanismos de regulación enzimática que tienen las células y los organismos vivos en general. Muchas enzimas requieren cofactores para su actividad. Esos cofactores pueden ser moléculas pequeñas o metales. En esos casos, la enzima sin el cofactor se denomina apoenzima y luego de unirse a su cofactor se la llama holoenzima. Muchos de estos cofactores son vitaminas que actúan como coenzimas. Y esas coenzimas pueden interaccionar con la enzima de dos formas, o estar fuertemente unidas, a veces incluso de manera covalente, y entonces se los denomina grupo prostético, o estar débilmente unidas a la enzima y en ese caso se lo llama cosustrato. Acá tenemos en esta tabla algunos ejemplos de cofactores posibles para distintos tipos de enzimas, ¿sí? Tanto sean moléculas pequeñas como
algunos metales. Y las enzimas que usan la misma coenzima generalmente tienen mecanismos de acción similares. La actividad de las enzimas también puede estar regulada por otras enzimas. Por ejemplo, un mecanismo muy común, sobre todo en los procesos metabólicos que van a ver más adelante en esta unidad y en las que siguen de la materia, es la inhibición por producto. Y esta inhibición ocurre muchas veces en estos procesos en los cuales hay reacciones enzimáticas concatenadas, en las cuales el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, estos procesos que obviamente le insumen a la célula una cantidad de energía, suelen y que tienen como objetivo final la generación del producto final de esta cadena de reacciones. Entonces, muchas veces ese producto final, cuando está en las cantidades necesarias para la célula, inhibe la primer enzima de toda esta cadena. Entonces, cuando este producto está deficiente en la célula, esa inhibición desaparece y toda esta cadena de reacciones empieza a trabajar. Una vez que este producto aumenta su concentración en la célula y ya no es necesario seguir produciéndolo, es este mismo producto el que inhibe el inicio de todas estas cadenas. Este tipo de regulación se llama inhibición por producto o feedback negativo, por su nombre en inglés. También hay algunas proteínas que tienen la capacidad de unirse a otras proteínas, entre ellas las enzimas, y regular su actividad, como es el caso de la calmodulina, que une iones de calcio. Eso le genera un cambio conformacional y entonces puede unirse a otras proteínas y regular su actividad. También muchas enzimas tienen modificaciones covalentes que regulan su actividad o que como que las prenden y las apagan. Una muy frecuente es la generación de enzimas como productos inactivos. O sea que las enzimas se sintetizan como precursores inactivos y esos precursores luego sufren alguna modificación covalente o algún clivaje en sus cadenas que los convierten en las enzimas activas. Esto es frecuente en las enzimas digestivas que se sintetizan como precursores inactivos y luego se vuelven funcionales y activas en el sitio donde tienen que actuar. Otro tipo de modificación covalente que pueden sufrir las enzimas es la fosforilación y la desfosforilación. Entonces hay otras enzimas que se llaman quinasas que tienen la capacidad de agregar grupos, transferir grupos fosforilos desde el ATP a otras proteínas. Recordemos que estos grupos fosforilos pueden incorporarse en algunas cadenas laterales de los aminoácidos, particularmente en aquellas que tienen los grupos oxidrilos, como la serina, la treonina y la tirosina. Entonces, estas quinasas lo que hacen es, a partir de la hidrólisis de ATP, transferir un grupo fosforilo a alguna enzima y esa enzima entonces se activa. Esa fosforilación hace que su actividad digamos, se active. Luego, cuando esa enzima ya no tiene que estar más activa en la célula, hay otras enzimas que se llaman fosfatasas que lo que hacen es remover estos grupos fosfatos. Y de esa manera esta enzima o esta proteína se apaga. Entonces este mecanismo de fosforilación y desfosforilación
realizado por quinasas y fosfatasas, también es un mecanismo muy frecuente de regulación de la actividad enzimática. Y bueno, ya van a ver también cuando estén con los temas de metabolismo cómo este es un mecanismo frecuente en muchas vías metabólicas, fundamentalmente en aquellas que tienen que ver con las señales que desde el exterior llegan a la célula vía receptor, y esa señal viaja hacia el interior de la célula por estos mecanismos de fosforilación y desfosforilación. Bien, las enzimas se suelen nombrar con el sufijo asa, como me habrán escuchado decir ahora, fosfatasas, quinasas, etc., que hacen referencia al nombre del sustrato o de la reacción que catalizan. Como les decía, la fosfatasa, las que agregan grupos fosforilos. Ya vimos en ácidos nucleicos que las polimerasas son las que sintetizan polímeros. Otras tienen un nombre genérico que hace referencia a su función, como la pepsina, que es una enzima digestiva. Ahora, a medida que se han ido descubriendo enzimas, como se pueden imaginar, esto generó cierta confusión y ambigüedad. Entonces, se ha decidido asignar un número, la comisión enzimática, un número exclusivo y propio de cada enzima, como si fuera su DNI. Entonces, ese número las clasifica en base a la reacción química que catalizan. Y aparte de ese número que hace referencia a la reacción química, luego tienen otros números que van acotando y van haciendo más específica esa enzima. Dentro de las las posibles reacciones químicas que catalizan las enzimas, hay 6, y son los 6 posibles números o primeros números que puede tener una enzima. Esas 6 reacciones posibles que catalizan las enzimas son las óxidos reductasas, o sea, reacciones de oxidación-reducción que hace que las enzimas tengan el número 1 en su clasificación. Las reacciones de óxido-reducción lo que realizan es la transferencia de átomos de hidrógeno y oxígeno o electrones de una sustancia a otra. Entonces la reacción típica va a ser una reducción o una oxidación. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. El segundo número, la segunda clasificación en cuanto a las reacciones, son las transferasas. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo funcional de una sustancia a otra. Ese grupo funcional puede ser un metilo, un acilo, un amino, un fosfato, como vimos recién. Y como ejemplos tenemos las quinasas, que recién les comentaba. Esta es la reacción típica que catalizan esas enzimas. Dentro de la clasificación 3 se encuentran las hidrolasas. Las hidrolasas lo que realizan es la formación de 2 productos a partir de uno, por hidrólisis, de ahí su nombre. Entonces, esta es la reacción típica que catalizan, y la quimiotripsina es un ejemplo de ellas. En el grupo 4 se encuentran las liasas, que van a catalizar la remoción o adición no hidrolítica de grupos desde un sustrato. Estas enzimas pueden clivar enlaces covalentes, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y carbono-azufre. Acá tenemos la reacción típicamente catalizada por ellas. Y como ejemplo, la fumarasa. Luego tenemos las isomerasas en la categoría 5. Estas enzimas catalizan el rearreglo intramolecular, o sea, una isomerización.
Y como ejemplo, la triosa fosfato isomerasa. Y por último, en el grupo 6 tenemos las ligasas, que como su nombre lo indica, catalizan la unión de dos moléculas por síntesis de nuevos enlaces, con la ruptura simultánea del ATP. Esta es la típica reacción que catalizan, y como ejemplo la aminoacil tRNA sintetasa, justamente en la síntesis proteica. Bien, como dijimos, las enzimas aceleran las reacciones químicas. Pero ¿cómo hacen esto? Un poco hablamos del mecanismo de catálisis en la clase anterior de termodinámica. Recordemos que un sustrato o un reactivo, para que pueda intervenir en una reacción química, tiene que adquirir un estado activado o de transición, para que luego la reacción proceda. Y la energía que requiere ese sustrato para alcanzar el estado de transición es lo que llamamos energía de activación. Y la energía libre de la reacción global era simplemente la diferencia de energía libre entre el producto y el sustrato. Bien, entonces, si pensamos en una reacción química catalizada por una enzima como esta, ¿no?, donde el sustrato va a tener que alcanzar ese estado de transición, ese estado activado, o sea, llegar a la cima de la colina, para que luego este sustrato se convierta en producto. Entonces, como también adelantamos al final de la clase de termodinámica, lo que hacen las enzimas para acelerar las reacciones es justamente disminuir la energía de activación. Es decir, hacen que esta cima de la colina sea más baja. Y esa disminución de la energía de activación es lo que acelera las reacciones químicas. Entonces, recordemos que la energía de activación es la energía libre, la diferencia de energía libre entre el estado de transición y el sustrato, tal como se representa en esta fórmula. Siempre este símbolo hace referencia al estado de transición. Entonces, este delta G de transición que representa la energía de activación es lo que afectan las enzimas. Ya vamos a ver más adelante cómo hacen para justamente disminuir esa energía de activación. Entonces, una reacción enzimática puede tener varios pasos que involucran la aparición y desaparición de intermediarios. O sea, la enzima se va a combinar con el sustrato para dar un intermediario enzima-sustrato, que luego puede pasar a un intermediario enzima-producto para finalmente quedarnos con el producto y la enzima libre que puede volver a unirse al sustrato, ¿no? Entonces, en todo este proceso, enzima-sustrato y enzima-producto son intermediarios. En una reacción con varios pasos, la velocidad global está determinada por el paso o los pasos con mayor energía de activación, porque esos van a ser los pasos más lentos y son los que se conocen como paso limitante de la velocidad. La energía de activación es una barrera energética para la reacción química, y como dijimos, cuanto mayor es esa energía de activación, menor va a ser la velocidad. Y esta barrera energética permite la formación de macromoléculas, porque de lo contrario revertirían espontáneamente a formas simples. Entonces, como vimos, el sustrato se va a unir a la enzima, y esa unión ocurre en un lugar particular de la enzima que se denomina centro activo. Ese centro activo tiene dos características fundamentales, que es especificidad por el sustrato y capacidad de regulación.
El centro activo o sitio activo es una porción pequeña de con respecto al tamaño total de la enzima. Además, es una entidad tridimensional, porque está conformado por aminoácidos que en la secuencia primaria, en la secuencia lineal, pueden estar separados, distribuidos a lo largo de la secuencia lineal, pero que cuando la proteína se pliega correctamente, se encuentran formando el sitio activo. Acá, en este ejemplo, se ve claramente cómo esta vendría a ser la secuencia primaria, la secuencia lineal de una proteína, desde el extremo amino terminal al carboxi terminal, y con estas líneas de colores están marcados las posiciones de los aminoácidos que intervienen en la conformación del centro activo. Entonces, como podemos ver, están distribuidos a lo largo de toda la secuencia, ¿no? En las posiciones 35, 52, etc. Ahora, cuando esta cadena polipeptídica se pliega correctamente, adopta su estructura tridimensional, su conformación nativa, estos residuos tienen que aproximarse, que son los que están marcados acá con las bolitas del mismo color, se aproximan, se acercan y forman el sitio activo. Por eso, cuando hablábamos de proteínas y hablábamos de conformación nativa, hacíamos referencia a esto. Las proteínas y las enzimas, que por supuesto son proteínas, tienen que plegarse correctamente para adquirir su funcionalidad, porque si esta cadena no se pliega correctamente, estos aminoácidos no se van a ubicar correctamente cercanos, adyacentes, para formar el sitio activo. La unión entre la enzima y el sustrato se estabiliza por numerosas fuerzas débiles reversibles, ¿no? Y volvemos a las interacciones de siempre. Interacciones reversibles, no covalentes, que van a ocurrir entre el sustrato y algunos aminoácidos críticos, súper importantes del sitio activo, que se llaman los centros catalíticos o los residuos catalíticos. Esos aminoácidos van a establecer interacciones distintas con el sustrato, dependiendo cada enzima y dependiendo cada sustrato. Incluso puede haber uniones covalentes transitorias. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver el sustrato es esta molécula que está en verde, y tenemos distintos aminoácidos en el sitio activo que van a poder establecer uniones de tipo de puente hidrógeno, uniones electrostáticas con este sustrato. En el momento en el que el sustrato alcanza el estado de transición, ese estado de activación que necesita para que luego ocurra la catálisis y se convierta en un producto, en ese momento las interacciones son máximas. O sea que cuando el sustrato que está en el sitio activo puede establecer todas las interacciones posibles con estos residuos del sitio activo, alcanza el estado de transición. Y estas interacciones que el sustrato establece con los residuos del sitio activo permiten la liberación de energía, de una energía libre que se llama energía de unión o de binding, que se representa de esta manera. Y esta energía que se libera como consecuencia de todas las interacciones que se establecen en el sitio activo. Esta energía de unión es la que genera la disminución de la energía de activación. Y recordemos que las enzimas disminuyen la energía de activación y de esa manera aceleran las reacciones enzimáticas. O sea, que ven como todo está entrelazado, relacionado, ¿sí? Desde la estructura tridimensional correcta de una enzima para que el sitio activo se forme
de manera correcta, que el sustrato ingresa en el sitio activo. Recordemos también que este reconocimiento es estereoespecífico, la forma importa, importa porque justamente se tienen que dar todas estas interacciones correctas del sustrato con los residuos catalíticos, los aminoácidos que van a intervenir, se van a relacionar con el sustrato. Cuando esto ocurre, el sustrato alcanza el estado de transición, se libera energía libre, llamada energía de unión, y esa liberación baja la energía de activación y provoca la aceleración de la reacción enzimática. Entonces, el centro activo o sitio activo es la región de la enzima que une el sustrato y contiene los residuos que intervienen en la formación o ruptura de enlace, que, como les dije, se llaman grupos o residuos catalíticos. Los centros activos, además de ser una porción pequeña con respecto a todo el tamaño de la enzima, son como hoyos, hendiduras, de carácter no polar. O sea, el agua se excluye del sitio activo, porque eso aumenta la afinidad por el sustrato y hace que se puedan dar todas estas interacciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el sustrato tiene que formar puentes de hidrógeno con el sitio activo, es mejor excluir el agua porque el agua va a competir en la formación de puentes de hidrógeno, porque ya saben que el agua es una excelente formadora de puentes de hidrógeno. Entonces ese ambiente no polar ayuda a que las interacciones sean óptimas y máximas en el momento en que el sustrato interacciona con el centro activo. Bueno, también, como hablamos, esa interacción es estereoespecífica. La forma de ambos es importante y esa complementariedad dada por justamente la estereoespecificidad de la enzima se da con el estado de transición del sustrato. O sea, el sitio activo es complementario al estado de transición. Y la forma en que el sustrato se une a la enzima tiene dos modelos. En uno, que se llama modelo de llave-cerradura, es un modelo más rígido en el que el sitio activo es exactamente complementario del sustrato. Y el otro modelo, que es el más aceptado hoy en día, se llama modelo inducido, y es el que establece que la complementariedad exacta y perfecta entre el sustrato y el sitio activo se da una vez que se une el sustrato. Y esto es más coherente con la complementariedad con el estado de transición. Es decir, el sustrato ingresa en el sitio activo, se empiezan a establecer todas las interacciones, y ahí es donde se logra la mayor complementariedad, cuando alcanza el estado de transición. Bien, entonces la mayor parte de las interacciones entre la enzima y el sustrato ocurren cuando el sustrato alcanza el estado de transición, y como vimos, estas interacciones liberan una energía que se llama energía de unión o de binding, ¿no? Por su nombre en inglés. Y como les comenté recién, esta energía lo que va a hacer es disminuir la energía de activación. Fíjense que en este diagrama, donde tenemos el curso de la reacción enzimática en función de, la energía libre en función del curso de la reacción enzimática, vemos en negro la reacción no catalizada por enzimas, con una gran energía de activación, y en azul la reacción catalizada por enzimas. Entonces, fíjense esta energía de activación, cómo se reduce a esta flechita azul en la reacción catalizada por enzimas. Y esta disminución desde este valor que representa la flecha negra a la flecha azul lo da justamente la energía de binding. Es esta energía liberada por todas las interacciones
que se establecen entre el sustrato y la enzima la que permite disminuir la energía de activación. Y como ya vimos, esta disminución acelera la reacción. Bien, entonces, las enzimas aceleran la reacción enzimática, como vimos, y bueno, ¿cómo describimos eso? ¿Cómo se mide? De eso se encarga la cinética enzimática, como vimos también en la clase anterior, la cinética química. Para muchas enzimas, el modelo de cinética enzimática se ajusta al modelo de Michaelis-Menten descrito por estos investigadores a principios de 1900. La velocidad en una reacción enzimática se mide como cambios en la concentración de productos o sustratos por unidad de tiempo. Eso también lo vimos en el video anterior. Y las unidades internacionales que para digamos, describir la velocidad son micromol de producto por minuto, o sea, producto generado o sustrato consumido. Entonces, si nosotros graficamos la velocidad de una reacción enzimática en función de la concentración de sustrato, obtenemos este tipo de curvas. La reacción que describe el proceso de una reacción enzimática es esta que aparece acá, ¿no? O sea, la enzima se combina con el sustrato para dar un intermediario enzima-sustrato y luego obtener el producto y la enzima libre que puede volver a combinarse con el sustrato. Estas reacciones son reversibles, pero esta reacción de vuelta, la que está expresada como K-2, se considera despreciable. Es decir, es que es muy poco la cantidad de enzima que se combina con producto para, digamos, volver para atrás. En cambio, bueno, la combinación de enzima con sustrato para dar este intermediario sí es reversible. Bien, entonces, de acuerdo al modelo descrito por Michaelis-Menten, esta es la ecuación que describe la velocidad de una reacción enzimática en función del sustrato. Y esta, por supuesto, es ni más ni menos que la ecuación de una hipérbola, que es lo que justamente se obtiene. Entonces, en función a esta ecuación podemos describir perfectamente este comportamiento. Porque cuando tenemos concentraciones de sustrato muy bajas, la velocidad crece rápidamente y de manera proporcional a la concentración de sustrato. Y a medida que la concentración de sustrato aumenta, la velocidad crece cada vez más lentamente hasta llegar a un punto en el que la velocidad se mantiene constante, deja de crecer. Y ese punto se conoce como la saturación. Y si pensamos esto en función de lo que estuvimos viendo con respecto a la interacción del sustrato con la enzima, entonces podemos ver que si nosotros tenemos esta reacción con una cierta cantidad de enzima que se coloca al comienzo de la reacción y se mantiene, una cantidad de enzima constante, y vamos aumentando la cantidad de sustrato, ¿no? Entonces, al principio, el sustrato rápidamente se va a combinar con la enzima y se va a generar producto. Cada vez que el sustrato se combina con la enzima, el sustrato ocupa un sitio activo. Entonces, a medida que vamos aumentando la cantidad de sustrato, se van ocupando todos los sitios activos de esas moléculas de enzima que están presentes en la reacción. Por lo tanto, esta velocidad se va enlenteciendo, porque al estar siempre todos los sitios activos ocupados, cada vez voy teniendo menos enzima libre para volver a reaccionar. Y eso hace que la velocidad se enlentezca
hasta que llega un momento en el que la velocidad deja de crecer, porque la concentración de sustrato es tal que todos los sitios activos de la enzima están ocupados. Y ese momento es la saturación, cuando todos los sitios activos o centros activos de la enzima están ocupados. En ese momento la velocidad ya no crece y se denomina velocidad máxima. Es uno de los parámetros cinéticos que caracterizan a las enzimas, su velocidad máxima. El otro parámetro es una constante que se denomina Km. Esta constante es en realidad una combinación de las distintas constantes que intervienen en la reacción enzimática. Y esta constante representa la concentración de sustrato que se corresponde con la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si volvemos a la ecuación de Michaelis-Menten, y habiendo definido ya estos dos parámetros cinéticos, entonces podemos ver que a concentraciones bajas de sustrato, cuando el sustrato tiene concentraciones mucho menores al valor de Km, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Es como que este término desapareciera porque es despreciable este valor con respecto al valor de Km, y entonces simplemente me queda la ecuación de una recta, o sea que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Ahora, cuando ocurre lo contrario, que la concentración de sustrato es mucho mayor que el valor de Km, en esta ecuación, entonces es esto lo que vamos a poder despreciar, y por lo tanto la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima. Entonces, a concentraciones muy altas de sustrato, muchos mayores al Km, la velocidad es la velocidad máxima y estamos en el punto de saturación en el cual la velocidad es independiente de la concentración de sustrato. Es importante recordar que cuando hablamos de concentraciones mucho mayores a, siempre nos referimos a dos órdenes de magnitud. Por ejemplo, si el valor de Km es 10 a la 4 molar, por ejemplo, bueno, entonces la concentración de sustrato será 10 a la 2 o 10 a la 1, cuando es mucho menor, ¿sí? Siempre hay, digamos, más de dos órdenes de magnitud de diferencia, y eso es lo que hace que en esta suma un término o el otro se pueda despreciar. Bien, ahora, si nosotros consideramos la velocidad de reacción en función de la concentración de enzima, es decir, ahora lo que hacemos es, a concentración saturante de sustrato, vamos aumentando la cantidad de enzima. Entonces, en ese caso, la velocidad aumenta de manera lineal. Bien, entonces, vamos a quedarnos con esta hipérbola, ¿no? Que es la que describe el comportamiento de una enzima en función a la concentración de sustrato. Bien, ¿qué pasa con todos los participantes de la reacción? Entonces, si nosotros podemos medir la concentración del sustrato, del producto, del complejo enzima-sustrato y de la enzima, que son todos los participantes de la reacción enzimática, en función del tiempo vamos a ver curvas de este tipo. Por ejemplo, el sustrato va a estar en una concentración inicial y se va a ir consumiendo. Por lo tanto, a medida que ocurre el tiempo y que transcurre la reacción enzimática, el sustrato va a disminuir. Y de manera contraria, el producto que al comienzo de la reacción no existe, va a ir aumentando. Hasta alcanzar el equilibrio. La concentración de enzimas va también a comenzar desde un
punto de partida, porque hay una concentración de enzima inicial, y la concentración de enzima libre va a ir disminuyendo hasta alcanzar un valor constante. En todo momento, la cantidad total de enzima que está presente en una reacción es la cantidad de enzima combinada con el sustrato más la cantidad de enzima libre. La suma de esas, o sea, la enzima puede estar o libre o combinada con el sustrato. Entonces, la suma de esas dos cantidades nos da la cantidad total de enzima. Cuando comienza la reacción, entonces tenemos una cierta cantidad de enzima total, y esa cantidad de enzima total va a ir disminuyendo, perdón, de enzima libre, va a ir disminuyendo hasta alcanzar un valor constante. Y por el contrario, la cantidad de enzima combinado con el sustrato, que al comienzo de la reacción es nula, va a aumentar y también va a alcanzar un valor constante. Es decir, que tanto la variación del complejo enzima-sustrato como la variación de enzima libre van a alcanzar un estado constante. Y eso es lo que se conoce como estado estacionario. Es un estado en el que la concentración del complejo enzima-sustrato permanece constante. Es decir, que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, la velocidad con la que el sustrato se une a la enzima, es igual a la velocidad de consumo, en la velocidad de separación del complejo enzima-sustrato. O sea que este complejo se forma y se desarma a la misma velocidad. Por eso, tanto la concentración del intermediario como la enzima libre llega un momento en que permanecen constantes. Bien, la actividad enzimática es susceptible, se puede ver modificada por la acción de la temperatura y del pH. Con respecto a la temperatura, en general, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas, y eso hace que aumente la velocidad. En general, cada 10 grados más o menos se duplica la velocidad enzimática. Entonces, esa actividad que representa la velocidad de la enzima va a aumentar con la temperatura, pero no lo hace indefinidamente, ¿no? Como si que es lo que representa esta curva roja, sino que va a llegar a una temperatura en la que la actividad es máxima, y esa es la temperatura óptima de trabajo. Si la temperatura sigue aumentando, la enzima rápidamente pierde actividad. La enzima se inactiva porque, como sabemos, las enzimas son proteínas, y por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura ya se compromete su estructura, y la enzima se puede desnaturalizar. En los animales endotermos, incluyendo a los humanos, la temperatura óptima de trabajo de las enzimas es 37 grados, ¿no? Porque es nuestra temperatura corporal. Con respecto al pH, también las enzimas tienen un pH óptimo de trabajo, es decir, un pH en el que su actividad es máxima. Y a pHs mayores o menores la actividad decae. ¿Y esto a qué se debe? Porque el pH puede provocar cambios en los grupos ionizables presentes en el sitio activo y que participan en la unión con el sustrato, ¿sí? Como saben,
el pH está relacionado con la concentración de protones, y eso va de acuerdo a la concentración de protones que tengamos, los grupos se van a poder ionizar o no. Eso lo vimos en la primera clase. Entonces, pHs no óptimos pueden alterar el grado de ionización de esos aminoácidos que están en el sitio activo y que dependen de esa ionización para establecer las interacciones con el sustrato. También pueden afectar los grupos funcionales del sustrato, que participan en la unión, del mismo modo que hay grupos ionizables en los aminoácidos del sitio activo, también hay grupos ionizables, o puede haber grupos ionizables en el sustrato, que se ven afectados si hay cambios en el pH, o sea, en la concentración de protones. Y también, por supuesto, los grupos funcionales de la enzima, que son responsables de la acción catalítica. Además de la temperatura y del pH, también hay otros factores que pueden afectar la actividad enzimática, como pueden ser las radiaciones, ultravioleta, infrarroja, rayos X, rayos gamma, las altas presiones, etc. Bien, al principio de la clase vimos que la tercera característica de las enzimas es que tienen la capacidad de que su actividad puede ser regulada. Uno de los mecanismos de control de la actividad enzimática es la inhibición. Y las enzimas tienen dos tipos de inhibidores: irreversibles y reversibles. Los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen a la enzima y la enzima permanece inactiva sin poder volver para atrás. Estos inhibidores se unen fuertemente a la enzima y tienen justamente una disociación muy lenta, por eso su inhibición es irreversible. En cambio, en los inhibidores reversibles hay una disociación rápida del complejo enzima-inhibidor, como su nombre de reversible lo indica. Y en este sentido, estos inhibidores reversibles pueden unirse al sitio activo, o sea, unirse en el mismo lugar donde se une el sustrato, y entonces en ese caso se los llama competitivos, porque compiten con el sustrato por unirse al sitio activo. O pueden ser inhibidores que se unen en otro sitio distinto al sitio activo de la molécula enzimática. Y entonces en ese caso se los denomina no competitivos. En realidad hay distintos tipos de inhibiciones no competitivas, ¿no? Están las no competitivas, incompetitivas, acompetitivas, también se las llama, que difieren en las formas en las que el inhibidor interacciona con la enzima o con el complejo enzima-sustrato. Algo importante es que en el caso de las inhibiciones competitivas, como justamente el inhibidor y el sustrato compiten por la unión al sitio activo, uno puede superar esa inhibición aumentando la concentración de sustrato. O sea, si aumentamos la cantidad de sustrato, el sustrato le va a ganar al inhibidor. Pero en este tipo de inhibiciones no competitivas, aunque se aumente la concentración de sustrato, la inhibición no se supera. Además de las inhibiciones, la actividad de las enzimas puede regularse de diferentes formas según su estructura y función. Y en las células y en los organismos vivos, la actividad enzimática aumenta o decrece en respuesta a señales específicas en función de lo que necesita la célula. Es decir, que la actividad enzimática se ajusta a los requerimientos fisiológicos. En
en condiciones fisiológicas, las concentraciones de sustrato no son saturantes y suelen estar cercanas al valor de Km. Entonces, la disponibilidad del sustrato muchas veces determina la mayor o menor actividad enzimática. Dentro de las formas de regulación de las enzimas, es importante mencionar estas que están acá, no las vamos a ver en detalle, pero sí sepan que existen todos estos tipos de regulación y algunos de ellos los van a retomar en las distintas vías metabólicas que van a ver en lo que viene de la materia. Hay muchas enzimas que son alostéricas, que no tienen el comportamiento característico del modelo de Michaelis-Menten, y que estas enzimas se unen de manera reversible a moduladores, efectores que se llaman efectores alostéricos, ¿sí? Moléculas que regulan su actividad y lo hacen de manera cooperativa. Muchas enzimas están reguladas por modificaciones covalentes. De esto ya hablamos un poco. La fosforilación, la desfosforilación, el agregado de grupos funcionales a las enzimas hace que su actividad se prenda o se apague. También la unión de otras proteínas puede regular la actividad enzimática y el clivaje proteolítico. Bueno, con esto terminamos esta parte de la unidad 3 que corresponde a las enzimas. En el próximo video vamos a conversar los aspectos básicos del metabolismo.